El primer tema es prueba de Wilcoxon, que se utiliza para evaluar si las diferencias entre dos muestras emparejadas provienen de una distribución simétrica con media cero. Sus características es no paramétrica, no asume que los datos sigan una distribución normal. Muestras emparejadas, que se utiliza con los datos son dependientes o emparejados. También tiene lo que es basados en rangos, que la prueba se basa en los rangos de las diferencias absolutas entre pares de datos. Como propiedades es simetría, es que asume que las parejas son simétricas alrededor de la mediana. Es robustez, que es robusta frente a valores atípicos y datos no normales. Es sensible, puede ser menos potente que la prueba T para muestras pequeñas. El método que llega a sustituir es el método de TestStudent, pero esto es para muestras relacionadas, es para pareadas. Es porque la prueba de TestStudent es una prueba paramétrica utilizada para comparar las medias de dos muestras relacionadas. Las diferencias entre las dos muestras deben seguir una distribución normal y las muestras deben ser emparejadas o dependientes. Esto es su definición y lo que tiene que tener lo que es la prueba de TestStudent. Una pequeña comparación de prueba de TestStudent para muestras relacionadas y la prueba de Wilcoxon es que la de TestStudent es paramétrica, la de Wilcoxon no es paramétrica. En la de prueba de TestStudent tenemos que las diferencias deben seguir una distribución normal. En el caso de prueba de Wilcoxon no se requiere suponer que son normales, que hay una normalidad. La prueba de TestStudent, su sensibilidad a valores atípicos viene siendo alta y en prueba de Wilcoxon son menor sensibilidad. Prueba de TestStudent tenemos que utilizar valores reales y prueba de Wilcoxon utiliza rangos de las diferencias. Más la parte de la potencia es que en TestStudent tenemos que es más potente si cumple los supuestos y en prueba de Wilcoxon es menos potente si las diferencias son normales. Un ejemplo, por ejemplo, de prueba de TestStudent tenemos que un investigador quiere comparar el rendimiento académico de los estudiantes antes y después de un programa de tutoría. Si las diferencias entre las puntuaciones de los estudiantes siguen una distribución normal, se puede utilizar lo que es la prueba de TestStudent de muestras relacionadas. Pero con la prueba de Wilcoxon es que si el mismo investigador encuentra que las diferencias de las puntuaciones no siguen una distribución normal, es por ejemplo que son valores atípicos o es una distribución sesgada, entonces es cuando se utiliza la prueba de Wilcoxon. Sus propiedades que tiene la prueba de Wilcoxon es que tiene simetría, es decir que la prueba de Wilcoxon asume que las diferencias entre parejas son simétricas. Sus aplicaciones reales vienen siendo que es en medicina, que es ver la efectividad que tiene el tratamiento antes y después de una intervención. En psicología es comparar los niveles de ansiedad, depresión u otros estados psicológicos en el antes y en el después de una terapia o intervención. En ciencias sociales es analizar cambios en comportamiento o actitudes de individuos después de una intervención social o política. El siguiente tema es prueba de Mann-Whitney. Su definición es que es una prueba estadística no paramétrica y se utiliza para comparar dos muestras independientes y determinar si provienen de la misma distribución. Es particularmente útil cuando los datos no cumplen con los supuestos de normalidad.
Sus características es igual no paramétrica, es decir que uno asume una distribución específica de los datos. Su comparación de dos muestras independientes es que no utiliza dos grupos que son independientes entre sí. También está basado en rangos, que en lugar de utilizar los valores absolutos de la muestra, se basa en los rangos de los datos. Y es aplicable a datos ordinales, que puede ser utilizado con datos que al menos sean ordinales. Sus propiedades es que en robustez, esto es debido a que la distribución de los datos es robusta frente a datos con distribuciones no normales y presenciales de valores atípicos. Su sensibilidad es menos poderosa que las pruebas paramétricas. El método que sustituye también viene siendo lo que es prueba de TestStudent, pero esto es para dos muestras independientes, especialmente cuando no se cumplen los supuestos de normalidad de la prueba. Sus aplicaciones reales vienen siendo en medicina, que es comparar la efectividad de dos tratamientos diferentes en un mismo tipo de enfermedad. En psicología es evaluar si dos métodos son diferentes de enseñanza, que producen diferencias significativas en el rendimiento de estudiantes. Y en economía, que es comparar el nivel de satisfacción entre dos grupos de clientes que utilizan diferentes servicios financieros. Y como nos podemos dar cuenta que la prueba de Mann-Whitney es una herramienta valiosa para situaciones donde los datos no cumplen con los requisitos de las pruebas paramétricas.